Les doy la más cordial bienvenida a la cápsula número 1 de la asignatura de Derechos Humanos. Veamos, como hemos comentado en esta unidad número 1, haremos un estudio principalmente de todo el marco conceptual y doctrinal en torno al antecedente de los derechos humanos. En tal sentido, en primer lugar, hablaremos precisamente acerca de los antecedentes de los derechos humanos y por esto me refiero a hacer un estudio de una relatoría por todos aquellos instrumentos que constituyen la base de los mismos. Me refiero, en primer lugar, al Cilindro de Ciro, a la Carta Magna de Juan Sin Tierra, me refiero a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y a una serie de instrumentos que han constituido a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en este marco también estudiar a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olimpia de Gauss, que constituye prácticamente un instrumento jurídico que, si bien es cierto, no fue expedido formalmente, pero sí existe materialmente, pero sobre todo que aquí encontramos las bases del feminismo, las bases de la lucha de las mujeres. Bien, a eso me refiero cuando hablamos de los antecedentes de los derechos humanos, una relatoría de todos aquellos instrumentos que históricamente han sentado las bases para consolidar los derechos humanos a nivel mundial. De ahí haremos un estudio de lo que conocemos como derecho internacional de los derechos humanos, y por esto me refiero al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que nace con la Carta de la ONU en 1948, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que este Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU descansa primordialmente en 4 documentos, que es la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto como precedentes, como fundamentos de ese sistema universal. Por supuesto que existe una infinidad de instrumentos que consolidan este sistema universal de protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y que en la actualidad, por supuesto, tiene una importancia fundamental. Así también haremos un estudio acerca del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ese Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está considerado como un sistema regional de protección de los derechos humanos y descansa principalmente en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y se consolidó principalmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Estos son los 3 instrumentos más importantes con mayor fortaleza de este sistema regional de protección de los derechos humanos. Es decir, recordemos que nuestros derechos humanos se encuentran indudablemente consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero a propósito de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, en el que se le dio una mayor relevancia a los tratados internacionales, por supuesto que el derecho internacional de los derechos humanos cobra pues un interés particular, de tal manera entonces que en la actualidad nosotros en el Estado mexicano pues gozamos de los derechos humanos y de las garantías para protección de los derechos humanos que emanan tanto del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos al que me he referido minutos, segundos antes, así como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que recordemos que este sistema regional de protección de los derechos humanos interamericanos, que descansa principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, a su vez consolidó 2 instituciones que son muy conocidas en nuestra actualidad y que incluso o constituyen uno de los o constituyen de los entes de mayor importancia en la protección de los derechos humanos más allá de nuestro derecho doméstico, y me refiero a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Ahora bien, es importante pues señalar que la importancia de esta primera unidad pues constituye analizar, reflexionar sobre todos esos instrumentos, pero sobre todo en estos dos sistemas, el sistema universal y el sistema regional de protección de los derechos humanos, que me parece en la actualidad, ante las grandes y sendas violaciones a derechos humanos que se viven y que muchas de las veces, si bien es cierto, nosotros en nuestro país, digamos que tenemos una arquitectura constitucional muy sólida, muy evidentemente bien construida en materia de derechos humanos, lo cierto es que la realidad nos demuestra que siguen habiendo violaciones a los derechos humanos y que los mecanismos y órganos de protección, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos, como el juicio de amparo, pues muchas de las veces no son lo suficientemente sólidos para tutelar nuestros derechos humanos. De tal manera que muchas personas ocurren a la protección o tutela de los derechos humanos, tanto al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de la ONU, a través de los comités de derechos humanos, a través de organismos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, como también a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien hasta la fecha ha emitido 13 o 14 sentencias en contra del Estado mexicano. Pues bien, todo esto es a grosso modo lo que vamos a estudiar en la unidad número 1. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.